¿Qué tal, amables oyentes y quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales? Aquí en Plataforma al Aire de Radio La Dura de la Federación del Transporte Pesado. Este día vamos a conversar con Iván Bastidas, quien es el presidente de la Confederación de Servidores Públicos. Don Iván, buenos días, qué gusto. Daisy, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Plataforma al Aire. Señor Iván Bastidas, bienvenido. Y le escuchamos, como comentábamos. ¿Cómo le ve usted la crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento en el Ecuador? ¿Cuál ha sido la afectación a los servidores públicos? Muy buenos días, muchísimas gracias la oportunidad que da nuestra organización para dirigirse a nuestros compañeros y compañeras servidores públicos, particularmente donde que hay gran incertidumbre en este sector. Bueno, primero manifestar que la información que viene a nosotros, que dicen que debe ser tomada en cuenta únicamente la oficial, difiere mucho con la información que se tiene de otros sectores. No tenemos primero una información veraz, oportuna. Recordemos que las cifras que nos llegan a nosotros, frente a lo que está publicado en las redes sociales, donde que se ve contenedores llenos de personas, donde que sabemos que es alarmante la situación de la crisis sanitaria que vive el Ecuador, que vive en nuestro país. Sabemos perfectamente que no estuvimos preparados porque... ¿Qué hicieron con esto? Primero, despidieron muchos servidores y servidoras del sector de la salud. Lógicamente, ahí están las consecuencias. Se pagaron 325 millones de dólares por el pago de una deuda que finalmente iba al tema de los bonos 2020. Entonces, todas esas cosas fueron abonando para llegar a esta situación que hoy por hoy prácticamente ha salido de las manos. Quisiera indicar también que el gobierno da medidas que relativamente no están en las manos de él. Confunde al pueblo ecuatoriano indicando que va a haber un descuento de $2, que va a haber un descuento del 10% a los que ganan más de $1,000, en fin. Situaciones que él no lo puede hacer. Primeramente porque hay un marco legal que nos rige. Esto tiene que ir a la asamblea, todos estos proyectos. Pero hasta ahora no se visibiliza en la asamblea un proyecto que garantice primero los derechos de los trabajadores en general y de los servidores públicos. No puede decir el presidente, voy a bajarme el 50% de mi sueldo y voy a hacer que se bajen al resto. Existe una normativa legal para todo esto y tiene que hacerlo en armonía con las leyes que nos rigen. Eso podría indicar en primer momento. Doctor, en este contexto justamente y tras la crisis sanitaria que se vive en el país y esta propuesta económica que, como usted ha indicado, se espera que llegue a la Asamblea Nacional en las próximas horas, se difunde una tabla de contribuciones de 16 escalas, donde al servidor público al inicio simplemente le indicaban que iba a haber un descuento parcial, ¿no? Pero ahora se habla de un 10% que sobrepasaría a aquellas personas que ganen más de $1,000. ¿Cómo se verían afectados estos servidores públicos que además de esto tienen sus propias necesidades? ¿Y de qué cantidad de servidores públicos estamos hablando a nivel nacional? Bien, recordemos que en el Estado existen alrededor de 600,000 servidores públicos. Existe una propuesta por parte del gobierno nacional de que los que ganan más va a haber el 10% de descuento. Vale la pena recordarle al gobierno nacional que desde el 2012 no han sido revisados los sueldos de los servidores públicos. El poder adquisitivo de nuestra moneda ha ido deteriorándose, ha ido devaluándose cada vez más. Hoy por hoy se ve que esta inflación
está aumentando a pasos agigantados, porque existe especulación también, y yo no he visto que se esté controlando los precios. Sin embargo, lo que le puedo mencionar es que 311 millones de dólares todavía no han sido depositados en las cuentas de los servidores públicos. Es decir, hasta hoy, 14 de abril, todavía no han cobrado muchos servidores públicos su sueldo. Es decir, estarían más del 40% impagos, más del 40% de servidores públicos impagos. Pensar en una reducción del 10%, porque el gobierno dice, enviaré un decreto, el gobierno quiere mandar su responsabilidad a la Asamblea Nacional, botar la pelotita a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional no va a pasar esta intención del gobierno, porque tiene que haber reformas en las leyes. Recordemos que los únicos descuentos autorizados que tienen los servidores y trabajadores es los que se dan para el instituto, para el IES, el descuento del IES, y lo que viene mediante resolución de un juez. Generalmente son los juicios de alimentos, los que no necesitan la autorización del servidor público o del trabajador en general. El resto de descuentos no se lo hace vía decreto. Los salarios son inembargables. No se puede, así de simple, hacerlo vía decreto. También pensemos que el gobierno ha hablado siempre del gran acuerdo nacional. El gran acuerdo nacional significaría que las organizaciones laborales, las organizaciones de empleadores, el Estado, en un sistema tripartito, nos pongamos de acuerdo para ver las soluciones que el país demanda. Entonces, considero yo de que los derechos primero no son regresivos. Al no ser regresivos y al no tener una ley que le ampare al gobierno, hacerlo vía decreto, un descuento de salario a los servidores públicos, creo que esto no va a pasar por la Asamblea Nacional. Señor Bastidas, si indica usted que prácticamente el 40% de servidores públicos hasta la presente fecha no ha cobrado, entendería yo, su salario del mes de marzo, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? Tal vez exhortar al gobierno nacional para que se cancele estos valores, o qué tipo de acciones pretenderían tomar. Bueno, aquí vale la pena indicar que son 720 millones aproximadamente los que tiene que pagar el gobierno mensualmente por concepto de sueldos a los servidores públicos, de los cuales aproximadamente 311 millones de dólares no están depositados en las cuentas de los servidores públicos. Y esto es la Fiscalía, a Educación. Mire que es paradójico. Ayer fue el Día del Maestro y pagaron a Fiscalía. Yo no estoy diciendo que no tenían que pagar. Sí tenían que pagar, pero tenían que pagar a todos. Y tenían que haber hecho un homenaje a los maestros precisamente pagándoles el sueldo el día de ayer. Y no fue cancelado todavía en un sector grande de educación. No fue cancelado el sueldo, tampoco fue cancelado a los servidores de la Asamblea, a los de Procuraduría, en fin, en algunos sectores, pero también recordemos que los GATS todavía no han recibido las transferencias, los gobiernos autónomos descentralizados no han recibido la transferencia del mes de marzo. Ahí tenemos otros problemas, igual que las empresas públicas tampoco reciben la transferencia y por obvias razones tampoco han cobrado su sueldo. La Confederación Nacional de Servidores Públicos exhorta al gobierno hoy, mañana y siempre que primero es el pago de los servidores públicos y no el pago de la deuda, como lo están haciendo hasta ahora. No hemos visto nosotros medidas que verdaderamente reflejen la voluntad de sacar adelante el país.
Señor Bastidas, el pedir y exhortar al gobierno para que se cancelen los salarios de muchos servidores públicos, lo podemos hacer y lo han venido haciéndose, pero ¿qué es lo que van a hacer ustedes como representantes para poder apoyar a quienes ustedes representan, en este caso los servidores públicos, adicional de exhortarle al gobierno? ¿Van a seguir algún proceso legal? Y otra pregunta para que me responda en el mismo sentido. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para que estas medidas que quiere el gobierno realizarlo por vía decreto, ustedes tienen alguna otra propuesta? Por supuesto. Bueno, estamos trabajando, estamos en reuniones con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social y hemos ya puesto en denuncia el tema del no pago de los sueldos, de que tenemos muchos compañeros que no reciben sueldos. Y por medio de la Asamblea Nacional, por medio de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, se está buscando los mecanismos idóneos para que no solamente se exhorte al gobierno, sino que se le obligue al gobierno a pagar. En este momento de crisis, no tener liquidez para poder comprar los alimentos es un crimen, es un delito. Por otro lado, no se debe, vamos al planteamiento que tiene la CONACEP. Nosotros no estamos de acuerdo con que se ponga en el hombro de los trabajadores públicos, privados, en las empresas, el peso de la crisis. Recordemos que el gobierno había dicho que había pagado 325 millones de dólares por el tema de renegociar la deuda externa para traer más dinero para acá. Hoy más que nunca se haga un préstamo urgente a baja tasa de interés. No más pago de la deuda externa. No estamos desconociendo que tenemos una deuda, sí, pero tenemos que buscar alternativas para esto. Ya otros países han topado este tema y consideramos nosotros que 15,000 millones de dólares se requieren para salir de la crisis. Necesitamos, hoy más que nunca, que el gobierno de una vez por todas elimine esas cuotas políticas que existen en las embajadas, en los consulados, los servidores públicos de libre nombramiento y remoción. Ya lo dijo la ministra de Educación cuando renunció. A mí me obligaron personas a que estén aquí y no fueron técnicas. Y verdaderamente eso también está haciendo mucho daño al gobierno. Existen muchas cuotas políticas, embajadas, consulados, en todas las instituciones donde que tienen servidores públicos de libre nombramiento y remoción. Podemos tranquilamente reemplazar con nuestros compañeros servidores públicos que son de nombramiento permanente. Señor Bastidas, usted nos indicaba que están conversando con la Comisión de Derechos de Trabajadores de la Asamblea. ¿Cuál es el punto de vista de los asambleístas con respecto a las medidas? Hoy por hoy, los asambleístas, al menos la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, tiene muy claro el panorama de que no deben haber despidos. Hoy más que nunca debe fortalecerse los servicios públicos. Hace falta no despedir más gente, no agravar la crisis. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social tiene muy claro que hoy por hoy el gobierno debe de alguna manera tomar medidas que no perjudiquen a los trabajadores, que no perjudiquen a los empresarios. Si hablamos del acuerdo nacional, que yo sepa, no ha habido una reunión de las organizaciones con el gobierno ni con los empleadores. Recordemos que en estas medidas que ha dado el gobierno no han estado de acuerdo ni los empresarios ni los trabajadores. Nosotros como servidores públicos tenemos un patrono que es el Estado, y el Estado jamás ha consultado
a las organizaciones de los trabajadores, estas medidas tampoco de alguna manera nos ha llamado a un diálogo. Es importante hoy más que nunca transparentar las cosas, sincerarnos, llegar a un diálogo para establecer acuerdos. ¿Ustedes en este contexto buscarían acercarse al gobierno nacional para mantener diálogos como lo realizaban hace tiempos atrás y de alguna manera plantear una propuesta que sea un insumo más a la emergencia sanitaria que vive el país? El 11 de marzo nosotros tuvimos una reunión como Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador. Tuvimos una reunión con la ministra del Interior, con el ministro de Trabajo, estuvo presente la ministra de Educación y el viceministro de Finanzas. Allí ya nos propusieron el tema de que no iba a haber despidos, pero que teníamos que hacer un sacrificio. Y allí nosotros ya dijimos, lo dijimos hace mucho tiempo atrás, es urgente la renegociación de la deuda externa, es urgente. Era urgente en ese tiempo, hoy más que nunca es urgente. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? Absolutamente nada. Insiste en que nosotros paguemos la crisis. Entonces nosotros ya tuvimos la reunión y dejamos claro nuestro punto de vista. Pedimos la eliminación de los sueldos vitalicios. Esto lo han pedido muchas organizaciones, en este sentido, han pedido la renegociación de la deuda externa, que es urgente. Mire, el gobierno dice que 400 millones de dólares se van por concepto del contrabando del combustible. Y alguna vez dijeron que ya tenían identificadas a estas personas que se dedican al contrabando. Desde mi punto de vista, ¿qué está haciendo el gobierno al respecto? Ahí estarían 400 millones de dólares. ¿Dónde está esa recaudación producto del contrabando? ¿No es más fácil controlar el contrabando si ya tengo identificado a las personas, ponerles a buen recaudo? El tema de la corrupción es tan grande, es tremendo, y hasta ahora los responsables de estos temas todavía siguen campantes. ¿Qué es lo que ha pasado en el Seguro Social? Ha habido sobreprecios y todo lo demás, y yo sé que el ministro, el director general del IES había puesto la renuncia, pero hasta ahí sé. Hasta ahí sé. Y no es cuestión de que ponga la renuncia a un funcionario, no es cuestión de que le separen del puesto, es cuestión de que ese dinero, si alguna vez se robaron, de que regrese a las arcas del Estado. Debe haber un buen manejo. Debe haber transparencia en el combate a la corrupción. No podemos seguir permitiendo que estas cosas vayan pasando. Yo quisiera indicarle al gobierno que revise la recomendación 206, la recomendación 205, que se lo dio en la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2007, que es la recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro en ocasiones las circunstancias difíciles o los traumas. En este momento estamos en esto. Estamos en esto, pero no vemos una respuesta que sea beneficiosa para todos, para los empleadores, para los trabajadores. Insisto, no estamos siendo objetivos, el gobierno no está siendo objetivo y parecería que trata de confundir la opinión pública con medidas parches. Señor Bastidas, dentro del programa Ecuador Solidario se decidió que el proyecto de ley de emergencia humanitaria se establezcan opciones para poder llegar a acuerdos y se definen varios aspectos, entre ellos el tema salarial, y como objetivo sobre todo de esta propuesta es mantener los trabajos según indican, evitar los despidos y también que se establezcan nuevas jornadas laborales. ¿Está usted de acuerdo con este planteamiento? Hay que hacer una revisión. Es urgente. Hay que hacer un planteamiento serio, responsable. De alguna manera, tenemos una tabla salarial
del nivel jerárquico superior, que es vergonzosa en este momento de crisis. Es tremendo. Habría que ver otros mecanismos, pero más que eso, como le había mencionado anteriormente, habría que revisar qué personas están sirviendo al Estado y quiénes son las personas que responden a intereses y cuotas políticas. Si queremos, y existe como alternativa la reducción del Estado, veamos esta situación, revisemos los sueldos, sí, veamos en el nivel jerárquico superior cómo está establecido, revisemos, sentémonos y empleemos criterios técnicos para que estas situaciones se den. Yo quería insistir en el tema de la recomendación 205. Quisiera que el Estado revise, quisiera que el Estado sepa cuáles son los principios rectores, donde que está la importancia de la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Quisiera que mire esa situación de la recomendación y mire la necesidad de respetar las leyes y políticas nacionales. No es cuestión de emitir decretos que van a la Asamblea y en la Asamblea son rechazados. Son rechazados porque no se respeta la normativa nacional en estos decretos. Hay que ver que la naturaleza de la crisis y la magnitud del impacto en la capacidad de los gobiernos, cómo esto afecta a la población. Felices los que tenemos un sueldo en estas circunstancias, diríamos que estamos siendo privilegiados. ¿Qué pasa con la gente que no tiene sueldos? ¿Qué pasa con esa gente que se despierta y no tiene que poner en la olla para darles a sus hijos? ¿Qué ha hecho el gobierno al respecto? Pensaría el gobierno con el mensaje que está dando que al descontar el 10% de los sueldos a los servidores públicos va a solucionar esto. Está trasladando la responsabilidad a otras manos. Es responsabilidad del Estado cubrir todas esas necesidades. No estamos, el pueblo no está pidiendo caridad. El pueblo necesita políticas claras, no populistas. Estamos en un año preelectoral y parecería que sobre la crisis seguimos haciendo campaña. Eso es cruel. Señor Bastidas, usted hablaba de también revisar los ingresos económicos que tienen los servidores públicos de jerárquicos superiores. Así también el señor presidente ha indicado que él se rebajaría el 50% de sus sueldos, así como ministros y asambleístas. Creo que esto de parte de los asambleístas en alguna información que va circulando no están de acuerdo. ¿Usted cuál es su opinión respecto a este tipo ya de servidores públicos? Pediría primerito que el presidente de la República diga: no voy a recibir el sueldo vitalicio que recibo mensualmente. Primero, se eliminan los sueldos vitalicios de personas que conocemos que han sido separados, no han terminado su periodo y siguen recibiendo el sueldo. Tenemos varios aspectos que dar a conocer a la ciudadanía. La Asamblea no va a estar de acuerdo, no porque les afecta a ellos, porque no cuenta con un marco legal que legitime esta medida, porque es una medida populista, es buscar la aceptación del pueblo, decir: ah, bravo, el presidente se reduce el sueldo al 50%, comience el presidente no recibiendo el sueldo vitalicio y elimine todos los sueldos vitalicios. Elimine esos sueldos. Revise el tema en la Asamblea Nacional también, cómo están cada legislador, cuánto le cuesta al Estado. Y por supuesto, si tiene la base legal para hacerlo, estaríamos de acuerdo. Pero es un juego
es una burla para los servidores, para el pueblo en general, decir, me bajo el 50% y mando a la Asamblea Nacional esto. Tiene que tener el marco legal todas estas cosas. Señor Bastidas, siempre se habla de la estabilidad laboral al interior de los servidores públicos. Recordemos que en el 2019 se desvincularon a más de 30,000 personas y existían alrededor de 366,000 servidores públicos. En el gobierno anterior se incrementó este número de servidores públicos y llegaron a 610,000 servidores públicos. Pero en la actualidad ha existido una serie de despidos en este sentido. ¿Qué panorama se avisora, sobre todo dentro de esta emergencia sanitaria para los servidores públicos, quienes de alguna manera se mantienen sin una estabilidad laboral? La semana anterior, hace 8 días, fui recibido en el Pleno de la Asamblea Nacional y nosotros primero denunciamos los despidos que hubo en el 2011 y estábamos hablando de los servidores de la salud. De los servidores administrativos, de los técnicos, de los operativos, de todos los servidores públicos. Y luego se volvió a repetir la historia a partir del 2018 en el gobierno actual. Nosotros propusimos que hoy por hoy todos esos trabajadores de la salud despedidos con el decreto 813 vuelvan a sus lugares de trabajo, en una circunstancia adversa, por supuesto, pero hay gente que requiere ese trabajo, hay gente que pide volver a trabajar. Pero ¿qué pasa en este contexto? Hay que ser claros. ¿Qué es lo que dice el decreto 813 en su artículo enumerado, en el 8? Dice que no podrán volver a prestar su fuerza laboral en el servicio público. ¿No le parece criminal un decreto de esta naturaleza cuando el gobierno estaba pidiendo los votos para ganar la presidencia? Decía que va a eliminar este decreto. Indicó que le parecía perverso esta situación. Recuerdo cuando yo he tenido reuniones en el Ministerio de Trabajo, hemos planteado este tema. Ya le votan, ya le separan de su puesto de trabajo, ya le quitan el sustento para su familia a este servidor público. Pero adicional a eso, le impiden que vuelva a trabajar en el sector público. Es perverso y nosotros propusimos que comience por los servidores públicos de la salud, porque está desmantelado los servicios públicos. Nosotros hemos visto que hace falta urgente que estos compañeros, médicos, enfermeras, personal operativo, regrese a sus puestos de trabajo. Hoy más que nunca necesitamos, existen números que no contestan para una atención. Yo mismo llamé al 171, si no me equivoco, porque había una probabilidad de que esté contagiado. Me tuvieron más de 30 minutos esperando para pedirme el número de cédula, para pedirme mis datos y decirme que si tengo fiebre y si tengo principios, llame nuevamente. Esa es la atención que nos merecemos los ecuatorianos. Eso es lo que el gobierno quiere. ¿Y cuál es el enfoque que da la ciudadanía del gobierno? Parecería que el gobierno está actuando responsablemente, pero en la práctica solamente las personas que recibieron este golpe duro de perder sus familiares, y ahí está la experiencia en Guayaquil, donde que no saben ni siquiera dónde están sus seres queridos. Es duro, es difícil, pero se requiere vivirlo. Basta de estar engañando al pueblo ecuatoriano con promesas falsas. Hoy más que nunca se requiere sincerarse, se requiere que los empleadores, que los trabajadores, que todas las personas que de alguna manera tenemos un ingreso para el Estado y que somos parte de organizaciones, se llame a un diálogo. Allí va a haber el acuerdo nacional en un diálogo, no con imposiciones.
con verdaderas alternativas que hagan bien al pueblo ecuatoriano. Existe la necesidad de prestar una atención especial a los grupos de población y a las personas en este momento de crisis. Señor Bastida, Particularmente a los vulnerables. Este sería el mensaje que usted da a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales, el llamado al diálogo para llegar a acuerdos y llegar a un consenso. Necesitamos el diálogo urgente. Tal vez debo también aquí en este momento denunciar por haber hecho declaraciones en otro medio. A mí me siguieron un sumario administrativo, la institución en la que yo trabajo. Un sumario administrativo por decir que el gobierno no aplica las políticas correctas y que perjudica al pueblo ecuatoriano. La libertad de expresión a un dirigente que lo diga abiertamente las cosas con respeto, con altura, no debe darse. No debe tratar de intimidarse a las personas. Vamos a un diálogo, vamos a ese diálogo franco, abierto, vamos a buscar soluciones. Pero lo más importante, vamos a proteger los derechos de los trabajadores, vamos a proteger a ese pueblo vulnerable, a ese pueblo que no tiene en este momento con qué alimentarse, esos padres de familia, esas madres de familia que están completamente desesperados. Sí, se requiere el diálogo, se requiere el diálogo tripartito. Y en esto estamos completamente de acuerdo. Y ojo, el gobierno ha llamado a diálogo a organizaciones afines, donde que están personas que no representan a nadie. Yo he escuchado al señor Miguel García, que él dice ser presidente de la Federación de Servidores Públicos, de una federación nacional, donde que no tiene bases. Él es solo una persona aliada al gobierno de turno y que habla por los servidores públicos. Entonces, esta situación es la que el gobierno confunde y dice: hemos tenido un diálogo con las organizaciones, con representantes de las organizaciones. No, ese no es diálogo. No es diálogo inventarse una persona, darle un cargo y decir que él viene en representación de los servidores públicos. Eso es falso. Aquí está la Confederación Nacional de Servidores Públicos, que agremia a los diferentes trabajadores de las carteras del Estado, de educación, de salud, de aduana, del registro civil, en fin. Esta es la organización representativa y no una organización que dice ser alguien representante de la Federación de Servidores Públicos del Pichincha, que no existe. Me gustaría que vean el registro. Me gustaría que sepan cuáles son las bases de este señor García, que arbitrariamente se toma el nombre de los servidores públicos para hacer el juego al gobierno. No estamos para hacer el juego al gobierno, estamos para buscar soluciones cuando exista sinceridad, cuando exista honestidad en todos los planteamientos. Muy bien, estas han sido las palabras del señor Iván Bastidas, presidente de la Confederación de Servidores Públicos, quien este día nos ha acompañado aquí en Plataforma al Aire. Muchas gracias, señor Bastidas. Muchísimas gracias y nuevamente reiterar el agradecimiento a este medio de comunicación y un saludo fraterno a todos los compañeros y compañeras servidores públicos. Que tengan un buen día.